Muy buenos días, hermanos dominicanos. Muy buenos días. Fue muy positiva la visita del presidente que salió electo de la oposición dominicana, Luis Abinader, a las zonas afectadas por la tormenta Isaías, porque de esa manera él estará más consciente o está más consciente de los daños que causó y las medidas que se tomarán. Bien, pero paralelamente a eso continúa Danilo haciendo nombramientos y amarres irresponsables para dejar más trabado a gobiernos que iniciará el próximo 16. Pero eso no es nada porque el gobierno, nuestra constitución otorga muchos poderes al presidente entrante que puede, si es necesario, derogar todos esos nombramientos que no sean necesarios en nuestra nación. Por otro lado, uno se siente mal, o sea, los que vivimos la campaña política del 1978, que estábamos conscientes de lo que estaba ocurriendo, nos da hasta una palabra fea, dura, asco, escuchar a Vincho Castillo hablar, que le envió una carta a Leonel, que le envió una carta a Danilo. No ve usted hablar ahí. Si usted está de la droga, y fue cuando más droga se introdujo en la nación. Usted fue un simbólico, figureador como de costumbre. Así es que, Mr. Gacetazo, 78, 4 senadores, usted le quitó al que fue el Partido de la Esperanza Nacional en ese entonces, el Partido Revolucionario Dominicano de aquel entonces. Usted no tiene calidad moral política para hablar. Usted siempre ha sido un engreído, un pescador de río revuelto, un falso dominicano, como lo fue durante la tiranía trujillista, que usted fue un palero, confeso. Lo mismo que Gutiérrez Félix y muchos. Así es que si usted tuviera sentimiento dominicano, dominicanista, estuviera en su casa retirado, reflexionando sobre el daño que ha hecho a nuestra nación. Usted es un engreído, lo mismo que Danilo y ese grupo. Usted se benefició, por eso se fue un tiempo a España, porque llegó a tal punto su ridiculez que ya no podía soportar permanecer en nuestra nación. Así es que, Marino Vinicio, usted seguirá siendo para nosotros un palero inhumano, de eso de Trujillo, como Balay ese grupo. Y no solamente eso, sino que usted siempre ha sido un instigador en la vida política nuestra. Ahí está patente, eso está patente todavía, de los 4 senadores que usted, con su gacetazo que usted empujó, le quitaron al PRD. Ahora quiere tener vigencia. Ustedes no tienen vigencia en nuestra nación, porque la vigencia política se adquiere con la moral política, cuando se defiende lo defendible, que es el pueblo, y usted nunca ha defendido al pueblo. Usted se ha cebado junto con ciertos miembros de su familia de la política. Usted fue estar supuestamente persecutor de las drogas, y vuelvo y les reitero, fue cuando más se impregnó ese flagelo allá, porque no olvide que en su tiempo allá entró José David Figueroa Agosto e hizo un emporio de las drogas allá, contaminando el gobierno. Usted estaba ahí y usted nunca denunció nada por el estilo. ¿Cómo le digo? Asqueante que usted se atreva a hablar en nuestra nación. Usted es un instigador. Un instigador. Allá usted se acostumbró a querer sugestionar a nuestra gente. Así es que no continúe.
no saque la cabeza política en nuestra nación. Por otro lado, vemos a la investigadora Nuria Piera haciendo referencia que por qué solamente hay investigadoras políticas en su gran mayoría en nuestra nación, o investigadoras periodísticas. ¿Por qué? Porque en esos 20 años, ese falso Partido de la Liberación Nacional se dedicó a comprar las conciencias de los... No la tenían, porque si la vendieron es porque no la tenían, de los comunicadores sociales. Fíjense cuántos shows, cuánto compromiso con el gobierno de todos esos periodistas, falsos comunicadores sociales. Ahí está Martínez Pozo, ahí está Eury Cabral, que lo tuvieron al matar a tiros, porque es que son tan demagogos, tan simuladores, tan amantes al dinero, que imagínense ustedes cómo podemos continuar así. Por eso tenemos que esperar con paciencia que este nuevo gobierno de la oposición se instaure, que forme con paciencia su gabinete. Vamos a esperar, porque el pueblo ya exigió con su voto, o con su voto exigió que necesita un cambio, y no podemos continuar de esa manera. Tenemos que ser sinceros y esperar. Sabemos que votamos por la oposición, y esa oposición tenemos que protegerla. Claro, hasta el momento están actuando con cierta delicadeza en los nombramientos de los que nos representarán en las diferentes entidades gubernamentales. Por eso no podemos precipitarnos. Tenemos que dedicarnos a observar y a cuidarnos de esta pandemia. Ya volvimos y pasamos otra vicisitud fuerte con esa tormenta Isaías. Por eso les dije que ahí estuvo el presidente recién electo, don Luis Abinader, en Atomayor y el Ceibo, en esas zonas que fueron las más afectadas por la tormenta Isaías. Y es lo que le corresponde a él. Porque no se preocupen, que él tendrá su ayuda a nivel internacional, porque tenemos muchos amigos reales y verdaderos en diferentes países, muchas naciones que nos ayudarán. No es que seamos personas que queremos dádivas, pero para eso existen las relaciones internacionales, para una ayuda recíproca o mutua, para ser más preciso. O sea, bilateral de los dos lados. Entonces, por eso también tenemos que ser pacientes, porque fíjense bien, el problema más grave era el de la pandemia, que ese mismo Danilo y sus secuaces, esos falsos miembros del Partido de la Liberación Nacional, descuidaron a sobremanera esa pandemia, y no se pudo detener al máximo. Todo lo contrario, tenemos casi 1.200 muertos. Que se sepa, es posible que sobrepasen los 1.500, porque no hubieron medidas previsorias de parte del gobierno. Hubo un figureo constante del ministro de Salud, Sánchez Cárdenas. Ustedes lo vieron ahí en plena pandemia figureando en Jarabacoa. Cuando estaba el vertedero de basuras de Duquesa allá en la capital incendiado, en vez de estar ahí
ahí ayudando a organizar un plan de contingencia para detener ese incendio. Claro, él no estaba ahí porque sabe que eso es un negocio del mismo Partido de la Liberación Nacional o la Falsa Liberación Nacional que estaba ahí. Y ahora, por eso deben a Camacho, ese otro hazme reír, ese desfalcador, hablando de que se aprobó la ley de desechos sólidos, cuando ya esos proyectos tenían más de 5 y 10 años, o sea, hasta 15 años ahí engavetados, pero no les convenía a ellos. Era preferible quedarse con su barrilito y los regalos de sus habichuelas con dulce de cientos de miles de pesos, mancillando el honor del país, la economía del país, en vez de haber estado afrontando esa pandemia que tan duramente ha castigado a nuestra nación por negligencia del gobierno de turno. Así es que, hermanos dominicanos, vamos a seguir vigilantes. No nos precipitemos con el nuevo gobierno. Vamos a trabajar con ellos para que el país salga de estas emergencias. Esta pandemia continúa siendo una emergencia. Y esos daños causados por la tormenta Isaías se van a afrontar, no como hizo Danilo con la pandemia del coronavirus, que miren, ya nos cuesta o nos ha costado casi 60,000, casi 70,000 infectados y un sinnúmero de muertos, por negligencia, porque hacía todo lo contrario. Había un problema de coronavirus acuciante en el norte y se cogía a hacer campaña política para el sur y así sucesivamente. Un hombre desalmado, un hombre cínico, ese Danilo Medina, con ese mismo gobierno, con José Ramón Peralta. Desde que ustedes vieron que él le instaló una oficina a Joao Santana en pleno Palacio Nacional, siendo un delincuente, ese Joao Santana, y él elogiándolo, como lo mismo es que cuando dijo que el que aspirara a reelegirse en nuestra nación estaba por tragarse hay que reiterarlo, un tiburón podrido, pero ese tragó el tiburón y ahora está atragantado con el rechazo del pueblo, está atragantado con una ballena azul que es la más grande que habita los océanos. Su irresponsabilidad. Había que oír con todos esos videos que se filtraron, como cuando estaba asusando a la juventud del PLD para que fuera violenta en las elecciones, que representara con violencia a ese falso partido. O sea que él estaba a Dios, como decimos nosotros en el refrán popular, a Dios rogando y con el mazo dando, simulando que era honesto, pero quería, desde que quiso modificar la Constitución para una tercera gobernatura de nuestra nación. Señores, hay que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, pero estar muy pendiente. Pero ya vamos a seguir teniendo un poco de paciencia hasta el 16. Del 16 en adelante vamos a continuar con nuestra paciencia, porque la oposición que asumirá al gobierno dará los pasos del lugar. Como por ejemplo aquí en el Consulado Dominicano, que hay más de 100 vicecónsules. Por eso la tarjeta o la libreta de pasaporte es tan cara, porque hay que mantener todas esas botellas que hay ahí. Por eso yo no acepto cargo, porque si aceptaría un cargo, sería ahí para esa libreta de pasaporte tan cara, reducirla a un 50% o un 60% en su costo, es decir, que cueste como $70 o $75,
no 215, porque ese dinero es para nosotros enviárselo, perdón, a nuestros hermanos dominicanos allá, para sostener al mismo país, porque nosotros aportamos más del 35% del dinero que se gasta en nuestra nación. Así es que, hermanos dominicanos, vamos a seguir teniendo paciencia, y todos estos consulados hay que adecentarlos, porque es una inmoralidad tener empleados en demasía, porque entonces hay que sacar ese dinero a los contribuyentes, a nosotros que somos los contribuyentes. Vamos a paralizar ahí, hermanos dominicanos, y que Dios los bendiga por siempre. Amén, por siempre. Vamos a tener paciencia con el gobierno de la oposición, vamos a cooperar con ellos para que actúen debidamente y ellos sean un ejemplo de cordura, respeto y consideración a nuestra nación dominicana, a nosotros que somos el pueblo dominicano. Amén y buenos días, hermanos dominicanos.